Lo que quiero que entiendan por qué vamos a hacerlo por equipo es el reporte final de tesina, el cual tiene que estar hecho con base en conocimiento cierto de las cosas. Ayer con el grupo A, en algún grupo se prestó para explicar todo lo que es incidencia, prevalencia y en sí todo lo que es epidemiología y estadística de lo que son los trastornos mentales. En este caso aprovecho para explicar un tema. Aquí vamos a explicar la fisiología de las infecciones de vías urinarias, porque así como yo lo describo con términos científicos, quiero que lo plasmen los que tienen que hacer tesina con fisiología, tal y como se tiene que escribir, ¿sale? Los términos correctos, la información correcta y cómo se tiene que manejar. Les voy a manejar lo que es inmunología y fisiología como tal. Tal vez con otro equipo se me ocurra hacer otro tema de, no sé, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, para que vayan viendo cómo se escriben las diferentes áreas de un reporte científico como tal y qué es lo que tenemos que investigar. ¿Sale, chicos? En primera, hace mucho tiempo que ya nos manejamos el término de infección de vías urinarias. Ya se cambió como tal, porque las infecciones de vías urinarias nada más nos manejaba como tal lo que son infecciones a nivel de vías, sin considerar como tal renal, ¿sale? Entonces cambiamos el término a infección del tracto genitourinario o infección del tracto urinario como tal, ITUS, las cuales se van a dividir en dos, inferiores y superiores. Superiores son aquellas que llegan a nivel renal e inferiores solamente son las que llegan hasta el nivel completo de lo que son vías urinarias. Así manejamos como tal, ¿sale? Hay 4 vías en lo que son el contagio de lo que son las infecciones de vías urinarias. Esto ya lo debieron haber visto en fisiología. Es por 4 cosas que nos estamos fijando como tal que deben existir, digamos, las infecciones. La primera es por vía ascendente, a través de las vías periuretrales hasta lo que son las vías urinarias, y de ahí van subiendo. Ya vamos conociendo lo que es el aparato renal, el aparato urinario como tal, los dos se complementan, y vamos viendo como tal que pueden empezar desde lo que es uretres, ureteros, vejiga, lo que son cálices renales, entrar al riñón como tal y están provocando problemas. Vamos en ascenso. Y esas las tomamos desde la parte externa hacia arriba. Las más frecuentes obviamente son en mujeres porque las vías urinarias son más cortas en nosotras, por la exposición que tenemos como tal de genitales hacia afuera como tal, la relación entre el peine y la zona vaginal que es demasiado corta y también puede provocar más infecciones. Por lo tanto, las infecciones ascendentes tienden a ser mucho mayores en mujeres. Este ascenso, como les digo, va llevando vejiga, ureteros, hasta lo que puede ser el parénquima renal y pasar de ser una infección de vías bajas a ser una pielonefritis como tal, ¿sale? La segunda vía es por vía hematógena, donde se da en pacientes sobre todo inmunocomprometidos como tal, que ya tienen las defensas completamente bajas, donde ustedes probablemente ya lo vieron en lo que es inmunología, la Escherichia coli, si no lo vieron en microbiología, tiene proteínas que son proteínas que nos sirven en lo que es la opsonización celular, y esas proteínas como tal lo que hacen es a una función de hematolisis, disuelven la sangre, y al disolver la sangre nos ayudan a ellas a disolver los componentes que podrían hacer esa opsonización, la unión entre el antígeno y el anticuerpo, y evitan como tal que se destruyan las bacterias. Las más comunes que nosotros encontramos como tal por vía hematógena, en este caso, son Staphylococcus aureus, Candida albicans y Mycobacterium tuberculosis como tal. Son las que más encontramos. Candida albicans saben que no es una bacteria, pero es uno de los agentes etiológicos como tal, que está más relacionado a infecciones de vías urinarias, sobre todo en el género femenino. Sabemos que es parte de la flora vaginal normal exterior como tal, y una baja de defensa nos va a hacer que tengamos una infección por cándida en cualquier momento de la vida. De hecho, 8 de cada 10 mujeres en estos momentos presentamos o presentan infección de vías urinarias, y de las cuales el 80% son asintomáticas. Entonces, es muy común que lo tengamos y no nos demos cuenta, ¿vale? La tercera vía que todavía se debate, y fue a partir de 1986 donde lo encontramos como tal, es la vía linfática, a través de lo que son los ganglios linfáticos, en lo que es la pelvis, en los ureteros, en el recto como tal o en el colon, encontramos como tal ganglios linfáticos que nutren, pero aún no se debate al 100% si por esta vía es posible que haya una infección. Se ha encontrado en alguno que otro paciente donde no le encontramos otra explicación más que esta. Y la 4 es por extensión directa. Supongamos que algún paciente tiene un absceso perianal, alguna fístula o alguna comunicación, por ejemplo,
entre lo que es el fondo de saco de Douglas y lo que es la matriz, se va a contaminar y vamos a contaminar vías. Y entonces esa extensión de bacterias que vienen de otro lugar van a llegar a invadir y por este nivel nos va a causar infección de vías urinarias y nos va a terminar complicando a los pacientes. Esos son los mecanismos con los cuales hasta ahorita estamos declarando como tal que hay infección de vías urinarias. Son los más comunes de encontrar. Hay otros, pero son como que más raros y todos están en estudio como tal. Incluso hay estudios donde nos hablan de predisposición genética a las infecciones de vías urinarias y más adelante lo van a ver. Entre los mecanismos de lo que es la fisiopatología de la infección de las vías urinarias hay dos muy grandes. El primero, las defensas del huésped, y la segunda, la bacteria como tal, que son sus factores patogénicos como tal, que son los que más nos inducen a las infecciones de vías urinarias. El huésped como tal, vamos a ver que tiene mecanismos de defensa que de por sí nos van a impedir que haya una colonización de bacterias o de agentes que nos provoquen infección de vías urinarias. El flujo urinario no obstruido es la defensa más importante que tiene el huésped para desarrollar una protección frente a las infecciones de vías urinarias. Por eso normalmente cuando alguien tiene relaciones sexuales, ¿qué es lo primero que se le dice cuando termina? Exactamente, que vaya a orinar, porque por limpieza de lo que son los conductos urinarios desechamos todas las bacterias de la entrada que se pueda ver por la misma defensa que tiene la orina. Por ejemplo, en un niño, en las escuelas, ¿qué es lo que se dice ahora? Que no se aguanten las ganas de ir al baño, si tienen que ir, que tengan que ir, ¿vale? No podemos estar obstruyendo el flujo. En pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones mentales como tal, ¿cómo se llama a los pacientes que tienen retención de orina crónica, pero que es mental? Que no quieren ir al baño como tal. Se resisten. Ok. Tarea para el equipo de infección de vías urinarias. Tienen aquí al final de la clase para que me digan cómo se llama. Entonces, hay pacientitos, sobre todo en los niños, que por lo que es castigo, recompensa, no se aguantan ir al baño muchísimo, ¿sale? Entonces en los niños suele pasar mucho esto, en los trabajadores, por ejemplo de maquila se da bastante, que tienen 1 o 2 permisos para ir al baño como tal, y tienen que aguantar el resto del día para no acudir. No sé si saben ustedes que en Japón y en China se usan pañales debajo de la ropa para no usar los baños. Entonces a ese nivel se llega, y todo eso llega a causar infección de vías urinarias. Al hacer la obstrucción del flujo urinario, evitamos como tal que haya una buena eliminación renal y estamos provocando problemas. La segunda que nos va a defender como huéspedes son las características propias de la orina. La osmolalidad que tiene la orina y la osmolaridad son bastante importantes en el papel de defensa para que nos ayuden a evitar como tal que tengamos problemas. Esa concentración de urea y de ácidos orgánicos que forman la orina, así como el pH, que el pH mismo de la orina inhibe y bloquea el crecimiento y la colonización de bacterias. ¿Alguien de ustedes sabe o tiene idea por qué cuando alguien tiene infección de vías urinarias le dejamos tomar ácido ascórbico? ¿Qué función tiene el ácido ascórbico en las infecciones de vías urinarias? Subir el pH. ¿Perdón? Subirle el pH. Exactamente. ¿Por qué sube el pH? Para desinfectar. Exactamente, porque el ácido ascórbico, el mismo pH del ácido ascórbico, nos ayuda a reacidificar, por así decirlo, vías urinarias de esa protección, en caso de que volviéramos a desarrollar como tal, ¿sale? Por eso se les deja ácido ascórbico como tal a los pacientes, ¿sale? Entonces, normalmente lo dejamos tomado en tabletas a los pacientes que pues no pueden tomarlo por otras vías. Y lo que mencionabas en compresis infantil, ¿no? No, eso es otra cosa. En compresis es ojo. Hay que hacerlo en lo que es ir al baño, ¿sale? Hacer pipí. Chequen bien qué es. Por ahí va el término. Ahora bien, estamos viendo que también en la orina hay glucoproteínas y hay una muy importante que se llama glucoproteína de Tamm-Hofstad. La glucoproteína de Tamm-Hofstad, es una glucoproteína que se fija antígenos y hace protección como tal ante bacterias colonizadoras que lleguen para molestarnos. La misma gravedad de la orina que tenemos y los cambios inflamatorios nos permiten que todo esto sea un bloqueo como tal a nivel de infección de vías urinarias. Aunque ustedes no lo crean, la misma inflamación que nos da por una infección, al tener todos los criterios como tal,
por calor, por inflamación para evitar ascendencia como tal. Nos evita que lleguemos a tener una infección de vías urinarias más fuerte, nos predispone en algún momento a mejorarnos como tal, ¿sale? No es tan malo estar inflamados cuando nosotros tenemos una infección de vías urinarias, al contrario, denle gracias a su cuerpo. Y al contrario, hay factores que predisponen todo lo contrario a las infecciones de vías urinarias. Como les decía, la retención urinaria, ya sea mental como tal, o ya sea por el paso del tiempo, o porque acostumbramos al cuerpo, cosas así, nos predisponen como tal a tener infecciones de vías urinarias. La éstasis, es decir, que no se mueva el flujo urinario como tal, que se mantenga en la vejiga por X o Y causa. En los hombres la más probable es la hiperplasia prostática benigna, ¿sale? Se mantiene y no sale el flujo y hay que ayudar con sonda a que se bloquee, a que salga, perdón, porque hay un bloqueo que está impidiendo que salga el chorro urinario como tal. Y el reflujo, el estar regresando como tal a la orina, nos predispone sobre todo en lesiones ureterales como tal, a que otra vez estemos desarrollando infección de vías urinarias. Y menos comunes son los trastornos obstructivos como tal de las vías urinarias, menos comunes como tal, porque incluso en la hiperplasia prostática benigna todavía logramos desarrollar cierta defensa, ¿sale? Ya solamente cuando es grado 3 o grado 4 es cuando ya de plano ya no vemos otra salida que poner sondas. En las enfermedades neurológicas, como les decía, que son menos frecuentes, los pacientes con diabetes siempre van a tener infección de vías urinarias. ¿Por qué los pacientes con diabetes siempre tienen infección de vías urinarias? ¿Alguien sabe? ¿O alguien se imagina por qué? Cuando la glucosa está alta, yo he escuchado que los hongos proliferan más. Exactamente. ¿De qué se alimenta el reino fungi? De glucosa. Y si la glucosa está alta, vamos a tener infecciones de vías urinarias muy frecuentes. Un paciente diabético es demasiado común que tenga infección de vías urinarias. Siempre lo van a ver en su consulta, ¿sale? Siempre van a tener algo, con lo cual la embarazada también es muy común que tenga infecciones de vías urinarias. ¿Por qué una paciente embarazada tiene infección de vías urinarias? Por lo mismo de que se está ocupando espacio, entonces la vejiga está muy explotada. Exactamente. Y hay mucho reflujo vesicouretral como tal, está regresando. Y eso puede empezar a provocar más problemas, que es parte de las enfermedades del tercer trimestre como tal. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento? Lo mismo, vamos a manejar antibiótico-terapia, reposo, hidratación necesaria y recomendarle todas las medidas de cuidado nada más para que no haya ningún problema como tal, que no exageren los líquidos, que no exageren azúcares, en dulces, que esté vigilante tanto de su pH vaginal, aprendiendo a ver los colores del flujo como tal, aprendiendo a distinguir cambios, dolor, molestia, descansar sobre su lado izquierdo y simplemente esperar que evolucione. Sí. Los medicamentos vaginales están indicados en mujeres embarazadas, en este caso de infecciones de las vías urinarias. Solo, única y exclusivamente cuando no tenga riesgo de amenaza de parto prematuro, que haya habido amenazas de aborto como tal, que haya habido infecciones como pielonefritis o que hayas tenido alguna falsa alarma como tal de actividad uterina. Entonces solamente así. Si la paciente no tuvo caídas, no tuvo otra cosa, los puedes usar. Menos no se usan. De preferencia, lactobacilos. aunque sean lactobacilos, hay vías orales. Mejor, es mucho más preferente las vías orales como tal, que ocupar cualquier vía que pueda estimular que nazca el bebé antes de tiempo. Hay que tener mucho cuidado con ese manejo y normalmente manejamos ampicilina, no podemos manejar otro medicamento en la paciente embarazada. Se los digo porque conozco a alguien que se le ocurrió mandarme tetracyclina. Entonces, sí pasa. Entonces, en el embarazo hay infección de vías urinarias, la última, y aunque no es muy extraña, por cuerpos extraños como tal. O sea, meternos cosas o que pasen cosas que estén provocando infección de vías urinarias. Parece no tan común, pero sí lo es. Alguna vez me tocó ver un paciente que se metía agujas. Entonces, sí llega a pasar. Los cuerpos extraños como tal, sobre todo la gente que experimenta con su sexualidad, tiene mucho ese tipo de accidentes que no saben cómo llegó allí, pero sí los tienen. Entonces todo eso, o el uso incluso de juguetes sexuales como tal, que está muy en boga en la actualidad, todo eso predispone que no los laven, no los sepan usar, los compartan entre muchas personas, y todo eso predispone a infecciones no solamente de vías urinarias, sino ya de otros tipos, y créanme que los van a ver demasiado común. Como les decía, en el epitelio periuretral como tal, tenemos células que expresan el antígeno como tal, que ese antígeno se llama antígeno
que va a los receptores TOL, como tal es una proteína. Esta proteína lo que va a hacer es única y exclusivamente de varias partes de nuestro cuerpo, donde nos sirve para reconocer bacterias, es parte de la defensa celular. ¿Saben? Nos reconoce las bacterias, chicos, ya saben que pueden pasar porque no pasan. Reconocen las bacterias a nivel celular y al momento de que nuestras células empiezan a expresar esto y se reconocen las bacterias, empezamos a activar el mecanismo de defensa del huésped. Y cuando el huésped empieza a activar sus defensas, entonces gracias a esto se empiezan a producir los mediadores de la inflamación, los mediadores celulares. La interleucina 8, la cual se va a encargar de reclutar neutrófilos y nos va a ayudar a limitar la invasión, que ya no ascienda más, que se quede donde está. Y factores quimiotácticos que nos van a servir para opsonizar y al final fagocitar bacterias como tal, y a veces crear memoria celular para evitar que se sigan reproduciendo. A nivel del riñón, también tenemos factores de lo que es defensa del huésped como tal, y uno es la formación de anticuerpos séricos y anticuerpos urinarios, que lo que van a hacer es, contra la interleucina, mejoran la opsonización y la fagocitosis celular como tal. Digamos que le ponen la sal y pimienta a la bacteria para que se la coman con más gusto los macrófagos. Para eso nos sirve. Entonces, favorecen que las bacterias se mueran, así de ese tipo, así de sencillo, se mueren. Y al hacer esto, impiden la adherencia bacteriana. ¿Alguno de ustedes sabe cómo está formada una bacteria, una Escherichia coli, una E. coli? ¿O cómo es una E. coli? Buena parte de que es gram negativa. Ok, la bacteria E. coli como tal, bueno, nuevamente en la computadora, es una bacteria que tiene muchísima filis o fimbrias como tal, y en esas fibras de parte tiene la flagelos. Es una bacteria como tal, no solamente la ven, si ustedes la ven, es así. La vemos al microscopio, es una bacteria pequeñita, por así decirlo, no son pequeñas, son fibras. Entonces, una bacteria de E. coli como tal, para que funcione como tal, se tiene que fijar al receptor. No nos hace mucho si anda ahí flotando libremente en el universo, pero nosotros tenemos el urotelio como tal, se tiene que fijar a la pared para reproducirse, hasta lo van a ver. Y en esas fimbrias, en la punta de las fimbrias tienen unos receptores que se llaman filis, y en esos filis se van a unir a los receptores que hay del urotelio como tal. Y se pegan ahí y ahí empiezan a crecer, y para que las quitemos está muy difícil. Eso es el mecanismo de las reincidencias en las infecciones de vías urinarias. Entonces, el riñón tiene que desarrollar defensas para evitar que lo ataquen. ¿Por qué? Porque entre más infecciones de vías urinarias tengamos, más riesgo de enfermedades crónico-degenerativas llevamos a tener, no sé si lo sabían. Esa inmunidad celular que nosotros tenemos y esa defensa como tal celular nos puede jugar en contra a lo largo del tiempo, no siempre es buena. Si nosotros estamos teniendo constantemente infecciones de vías urinarias como huéspedes, ¿qué es lo que pasa? Estamos activando daño celular a largo plazo porque nuestro cuerpo está atacando constantemente algo que no debería estar ahí. Lo más grave es que ese daño celular va a llevar a cicatrización a nivel del riñón, y esa cicatrización renal va a llevar al paciente a largo plazo a hipertensión arterial, enfermedades hipertensivas en el embarazo, disfunciones de tipo renal que van a terminar en insuficiencia renal o insuficiencia crónica. Cuando ustedes tengan un paciente que tiene hipertensión arterial y no se expliquen por qué, pregunten la incidencia de las infecciones de vías urinarias en su vida. Muchas veces son pacientes que dicen, y ustedes lo van a ver, que siempre les arde, pero ellos se acostumbraron. Hay gente que sí se llega a acostumbrar a eso, que dicen es que la orina es verde. Pues, ¿cuánto tiempo tiene así? 2, 3 años. Y ya se acostumbra la gente, y cuando nosotros hacemos los ultrasonidos renales, se ven las cicatrices en el parénquima renal. Y todo eso es daño renal a largo plazo. Recuerden que esas cicatrices también se llaman zonas de infarto o infarto renal como tal, y ya no funciona el riñón como debería de ser. Y si se engrosa todo el parénquima renal, caemos en disfunción renal, y si el riñón no lleva a cabo su función como debe, nos morimos de una forma muy fea. Entonces, lo que hace nuestro riñoncito es que hace selectividad a las adherencias bacterianas para evitar la colonización y la infección. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los factores de la bacteria, porque esos factores, de como les digo, hay un estudio donde nos habla de que probablemente el hecho de que la bacteria se esté pegando constantemente a lo que son las células del epitelio como tal urinario,
el hecho de que la bacteria siempre esté ahí, puede deberse a que genéticamente ya tengamos la predisposición a que los anticuerpos de la sangre sean menores. Y al ser menores no pueden atacar a la bacteria. Y al ser mucho menores, la bacteria se reproduce, hace hemólisis, los mata. Y eso puede ser una explicación como tal, puede, porque no se ha comprobado, a que estemos desarrollando constantemente infección de vías urinarias una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Pero los estudios genéticos son extremadamente caros y todavía estamos en estudio como tal. Analizar un genotipo está entre 25 y 30 mil pesos. Y para diagnosticar solamente una región del gen como tal o un locus es demasiado caro. Entonces nos vamos a causas más centrales. En los hombres sabemos que la flora de la uretra, la flora también de la próstata, nos va a impedir el reflujo como tal que haya que regrese. Y cuando no funciona bien esa protección en los hombres a nivel de la uretra, a nivel de la próstata como tal, y empezamos a tener reflujo, es la primer causa como tal de que tengamos infección de vías urinarias en etapas jóvenes, ¿sale? Y en las mujeres, sobre todo, más jóvenes antes de la menopausia, la alteración en los lactobacilos como tal que tenemos de la flora vaginal. Por ejemplo, zonas de muchísimo calor, no va a ser E. coli la que tengamos como infección predominante de vías urinarias. Lo más probable es que sea Candida albicans. Pero en mujeres arriba de los 45 años como tal, cambia completamente. Los cambios de pH, los cambios de estrógenos, el incremento de estrógenos y el uso de antibióticos hacen que se altere todo lo que es el pH vaginal, la estructura como tal de vías urinarias, empiezan a inducir daño a nivel como tal de vías urinarias y hacen que las bacterias se reproduzcan de forma exponencial. 2, 4, 8, 32, 64, 128, 256 y cuando vemos son colonias enormes de bacterias. Y todo eso pasa después de los 45, después de la menopausia. Por eso tienen que tener muy en cuenta qué edad tiene la paciente en el momento que estamos diagnosticando una infección de vías urinarias. No es lo mismo un niño que un anciano, que una mujer en la menopausia, que alguien que usa sonda. No es lo mismo, cambia completamente la gente como tal. Si ustedes están viendo, por ejemplo, una persona entre los 21 y 22 años con una infección de vías urinarias, que nunca ha tenido relaciones sexuales o que es una pareja estable como tal, y que ven que esa persona, dentro de lo que cabe, está bien, lo más probable es que esa infección de vías urinarias tenga relacionada con una vulvovaginitis y lo que tengamos que dar, algún azol como tal para que controle porque sea una infección fúngica. Pero si estamos viendo que es una paciente arriba de 40 que ya está en la menopausia, la perimenopausia, la posmenopausia, estamos viendo que es una paciente que ya tuvo hijos, que probablemente le hicieron alguna cesárea por preeclampsia, aunque suene raro preguntar todo en consulta, a veces no lo preguntamos, nos vamos a lo más obvio, pero si analizamos si alguna paciente tuvo preeclampsia en el embarazo, si tuvo infecciones de vías urinarias en sus otros embarazos, si vemos que una paciente está usando Premarin, que son estrógenos conjugados como tal para la menopausia, si vemos que esa paciente tiene trastornos de ansiedad generalizada o de pánico por la misma menopausia, sabemos que su alteración de hormonas va a ser mucho mayor que una persona normal. Entonces, en ese momento lo más probable es que no vamos a encontrar Candida, vamos a encontrar E. coli y cambia completamente el tratamiento. Imagínense que a ella le doy metronidazol o le doy clotrimazol, nunca se le va a quitar, ¿no? Imagínense que a una paciente de 21 se me ocurre, ¿sabes qué? Es E. coli y pasa mucho. Ah, ok, es bacteriana, te voy a dar ciprofloxacino. No se le va a quitar y le va a saber horrible, ciprofloxacino sabe horrible. Entonces, todo eso tenemos que saber porque todo eso va a diferenciar entre los tipos de infecciones que tenemos de nuestros pacientes y cómo tratamos. Igual en los hombres, no es lo mismo alguien de 65 años que ya tiene una sonda porque tiene hiperplasia prostática benigna de primer grado, o un hombre homosexual, va a sonar discriminativo esto, pero que tenga prácticas anales como tal y que sabemos que la contaminación puede ser hasta fecal, ¿sale? Cambia completamente el ambiente de bacterias como tal que podemos llegar a tener. Entonces siempre hay que analizar todos los factores para que lo vean. No es tan sencillo como llega a aparecer las infecciones de vías urinarias, cambia mucho. En los hombres, que los protege mucho, denle gracias al líquido seminal. El líquido seminal es un componente muy alto en zinc, y aunque parece broma decir que ahora sí que el semen sirve para curar cosas, sí sirve, es un bactericida extremadamente potente y les impide desarrollar infección de vías urinarias. Entonces, ¿por qué tienen esa protección? Al igual que nosotras con los lactobacilos,
La tienen, porque donde nosotros formamos los espermas tiene que ser un lugar estéril, un lugar limpio. Imagínense si tuviéramos bacterias en los conductos seminales como tal. Simplemente se provoca una esterilidad brutal. Entonces son cosas que se protegen gracias al zinc que contiene el líquido seminal. En los niños hay cierto reflujo en lo que son las vías uretrales como tal, pero no influye en la incidencia, no cambia la incidencia ni cambia los tipos de bacterias. Pero lo que nos cambia es que en niños, al haber reflujo como tal, esas bacterias llegan a tractos más altos. Entonces, en un niño es más frecuente ver infecciones que ya llegan a nivel renal que en un hombre adulto como tal, porque no tienen la protección tan desarrollada hasta la adolescencia. Cambia completamente, ¿sale? Y en la vejez vuelve a cambiar lo mismo. Hay uropatías obstructivas, la más probable es por hiperplasia prostática benigna en los hombres. Hay otro tipo de obstructivas, cánceres, todo lo que son neoplasias ya graves, o por alguna obstrucción externa que esté bloqueando como tal la próstata. Y en la menopausia en las mujeres por alteración de la flora vaginal. Ahí es cuando cambia completamente otra vez las causas que están causando vías urinarias. Y otras con menos frecuencia, lo que les decía, la contaminación por heces fecales. Se da mucho en las prácticas anales como tal, en los niños que están aprendiendo a ir al baño y no se les enseña cómo, y no saben limpiar su zona como tal. En los pacientes ancianos con síndrome de descuido y de abandono como tal, también se da. Y en las personas discapacitadas que no tienen control de esfínteres, ¿sale? En los aumentos de instrumentación, esto me hablo a nivel quirúrgico, pacientes que todo el tiempo estamos sometiendo a diálisis o hemodiálisis, es muy frecuente que todo el tiempo estemos con infección de vías urinarias, sobre todo si nos hace bien. Y en pacientes donde hay recambios o introducción de sondas, todas las sondas tarde o temprano tienen bacterias, y esas bacterias van a terminar matando al paciente si no hacemos las cosas con cuidado. Es muy frecuente en los casos de hospitales donde iba todo bien y de repente se nos muere un paciente y no sabemos por qué, si todos los estudios salían bien. Y analizamos sondaje y nos damos cuenta de que hay pseudomonas. Y pseudomonas nos origina una sepsis, y una sepsis nos lleva a algo fulminante, sobre todo si el paciente está inmunocomprometido. Entonces, son cosas que nos causan problemitas como tal. Y esta es la parte que a mí me gusta, la fisiología bacteriana. La E. coli, ¿por qué les pongo la E. coli? Es la más frecuente que van a encontrar en las infecciones de vías urinarias después de la cándida en mujeres, pero en general es E. coli. El 80% de nuestros pacientes van a tener infección por E. coli como tal, y las cepas como tal que causan infección de vías urinarias, así se llaman uropatogénica, cuyos cepas más frecuentes son el género O, K y H. O es uno de los géneros que más hace colonización y K el que más hace hematolisis como tal. E. coli es una bacteria de tipo gram negativa, de tipo oportunista, que se aloja a nivel intracelular, que tiene fimbrias como tal, que tiene los filis con los que se van a unir como tal a nuestras células. Es una bacteria horrible que normalmente también tenemos nosotros, y esa E. coli desgraciadamente le provee hierro a los patógenos infecciosos cuando se adhiere, lo toma de nuestra sangre y está alimentando a sus hijitos a través de darles hierro. Entonces eliminarlo es un rollo de la E. coli como tal. La E. coli tiene esos ligandos que se llaman fili, que como les digo está la bacteria, tiene todas las fimbrias como tal, así se llaman como tal, fimbrias, y esas fimbrias tienen en la punta, si lo vemos a nivel microscópico, esos ligandos muy pequeñitos. Ya lo vieron en inmunología, o lo debieron haber visto, bueno, en fisiología, los ligandos como tal, donde nos va a permitir hacer una unión celular. Entonces, a nivel de las fimbrias, hay dos tipos de fili que nos provocan problemas en el ser humano. Hay otro que lo provoca en cobayas, pero no se ha probado mucho, y es el que tiene que ver con mannitol. Pero en humanos tenemos fili 1 y fili 2. Esos ligandos son para hacer la optimización celular a nivel, ya les decía, de lo que es unir antígeno y anticuerpo como tal. Lo que van a hacer es que se enlazan como receptores, ¿sale? Se van a unir a los glucolípidos como tal, aquí están nuestras células, o a las glucoproteínas de la superficie celular. Hacen su encaje, llegan, y aquí tenemos el receptor y un el fili con la superficie celular, y se quedan adheridos como tal. Eso lo hacen a nivel de la membrana externa de las células de nuestro cuerpo, y se quedan pegados, ya no los podemos despegar. Entonces, hay un fili
de tipo 1 y hay un fili P que tiene que ver con la hemoglutinación, ¿sale? El fili va a tener esos receptores en los glucolípidos. Para los glucolípidos a nivel del epitelio urinario se puede pegar a nivel de los eritrocitos y a nivel de las células tubulares renales. Ya se dieron cuenta de por qué ese hematógeno como tal, la diseminación de la E. coli, tiene hasta para pegarse en la sangre como tal. Lo vamos a encontrar en todos lados. El 90% de los filis P se encuentran en las células de piel, de las cepas en pielonefritis, y el 20% en tractos urinarios inferiores. Y eso es una respuesta que se llama adherencia o adhesina a nivel de lo que es el huésped, ¿sale? En la membrana del huésped se van a pegar y es como si hiciéramos un pegamento como el cola loca. Una vez que se pega ya no se quita. Es muy difícil quitar una bacteria como tal ahí porque tiene otros mecanismos de defensa. Si eso no le basta, los flagelos en las bacterias nos sirven para que, por así decirlo de forma rápida, las bacterias corran. O sea, es mucho más fácil que una bacteria sea más difícil de matar si tiene flagelos, porque nuestros macrófagos les es más difícil atrapar una bacteria. Si una bacteria es gram negativa, todavía es más difícil. Si una bacteria tiene capa como tal, acuérdense de las capas de las bacterias, los ácidos murámicos como tal que tienen las bacterias, y todavía le suman los flagelos que tiene y las fimbrias como tal, la E. coli es muy resistente como tal. Y luego nosotros como médicos estamos bien sonsos y damos antibióticos así nada más por hacer, fortalecemos muy rápido a las bacterias y evitamos que se mueran, ¿no? Entonces, la E. coli a ese nivel lo que va a hacer es que fili 1 se une a mucosa vesical y fili 2, que es la fili P, es la que nos va a provocar más problemitas todas. Y este antígeno K es el que la va a proteger a la bacteria, desgraciadamente, es como su terminator de la bacteria, que la va a proteger de que le haga fagocitosis en nuestros neutrófilos. Si no tuvieran ese antígeno, sería más fácil destruirla. Y las bacterias como tal, lo que es toda la E. coli, se pega a nosotros a través de lo que son sus proteínas de adherencia, a nivel de lo que es la pared del huésped, ¿vale? Y esas proteínas de la bacteria como tal de la E. coli son, en sí, las más importantes son 4. Las adhesinas cinasas focales, las fosfoinositidas, 3 cinasas, las actinas alfa y las vinculinas. Estas proteínas son proteínas de superficie de la E. coli, que lo que van a hacer es que una vez pegadas en la membrana del huésped, o sea nosotros, van a servir para que empiecen a fagocitar, ¿sale? Lo que hacen es que van a romper la membrana, van a llegar a las células de nosotros, la bacteria llega, y una vez que llega, rompen la membrana celular para poder hacer esa unión. Y una vez que hacen la unión ahí, las bacterias se pegan. No le pongo las colitas porque cuesta mucho hacer, pero se pegan las bacterias aquí, en la membrana celular. Y esas bacterias lo que hacen es que una vez que lo que llega como tal, la E. coli, ya una vez que se instaló, empieza a crear su casita. Así decirlo en términos que lo entendamos rápido, empieza a hacer su hogar en nuestras células, sobre todo del urotelio renal. Empiezan a reproducirse las bacterias y una vez que empiezan a reproducirse, empiezan a crear algo que nosotros le conocemos en medicina como biofilm o biopelícula, que es como una protección en la que están metidas. Es como si una capita, digamos, una bolsita donde están metidas las bacterias. Ese biofilm como tal las va a proteger de los ataques exteriores como tal, las protege, las nutre. Y es una cosa tan interesante el biofilm de la E. coli, que ese biofilm protege y hace microcolonias. Hagan de cuenta que ya se hizo una colonia y llegan otras, y aquí hay otra colonia, y aquí hay otra colonia, y siempre los van a ver al microscopio así, como colonias muy pequeñas, pero separadas unas de otras, porque son tan inteligentes las E. coli que lo que hacen es que tienen espacio, dejan espacio entre una y otra colonia para permitir la circulación como tal, lo primero. Lo segundo es que esas microcolonias les protegen más porque están rodeadas del espacio externo, ¿sale? Del contenido intravascular como tal, las protege del interior de la célula, del ataque de nuestra célula de defensa,
Y lo más importante es que al estar pegadas aquí, están sacando de nuestras células nutrientes para ellos. De nosotros van a tomar agua, van a tomar nutrientes, van a tomar hierro, van a tomar lo que necesitan para crecerse y reproducir. Y el biofilm les sirve como ambiente porque les provee pH, les proviene nutrientes, les proviene un ambiente cálido para que estemos hasta, están calientitas las condenadas y permite ese recambio celular entre nuestras células y ellas, es lo que está permitiendo constantemente. Entonces, si ustedes lo analizan como médicos y se dan cuenta, a este nivel no podemos ya hacer mucho en la colonización por E. coli, es muy difícil, es cuando nos cuesta muchísimo más hacer. Si nuestra bacteria como tal tiene fimbrias y esas fimbrias tienen los ligandos donde tenemos esos P1 y tenemos la célula donde vamos a tener esos receptores para nuestros ligandos como tal, donde se pueden acomodar. Supongamos que esas son nuestras células de neurofilia y esta es nuestra bacteria. Si esas bacterias van a llegar aquí, ¿a qué nivel sería más práctico si ustedes lo ven de forma rápida, eliminar la bacteria? ¿Dónde nos sería más práctico matar la E. coli? Si lo analizan. ¿O dónde sería más rápido? Por pura lógica. ¿O alguien tiene una idea? No importa que se equivoquen, está bien. Antes de que se una el ligando con la... Exactamente. Y ese es el principio de los medicamentos como tal. Si tú impides que esto se una a esto, bloqueando aquí o poniendo un medicamento de este lado, la bacteria ya no tiene dónde unirse, no se va a pegar. No colonias. Exactamente, no puede hacer su función, no puede hacer sus casitas, no hace sus colonias y nos es más fácil eliminar el coli como tal. Pero si ya está pegada, ya no podemos hacerlo, es muy difícil. Y esa es la causa de muchas hospitalizaciones por sepsis que nos dan por infección de vías urinarias. Sí llega a pasar. Y pasa muy frecuente, más de lo que se imaginan. Entonces, por pura lógica, a esos niveles donde nos corresponde más eliminar el coli, y es más fácil. Es el principio activo de los medicamentos, pero no les voy a hablar de farmacología porque a mí me gusta. Entonces, sí es un poquito más complicado. Entonces, esas bacterias como tal están ahí, embebidas en esa matriz, y esa matriz está llena de polisacáridos. Ya llevaron biología, ya llevaron bioquímica, que son polisacáridos. ¿O alguien tiene idea de qué es un polisacárido? ¿O tienen datos? O empiezo a preguntar al primero que se me ocurra. ¿No los polisacáridos son azúcares? ¿Azúcares de qué tipo? Carbohidratos, ¿no? ¿De qué tipo? Acuérdense del mismo nombre, se los dije, son polisacáridos. Exactamente. Entonces, esos son los que proveen nutrientes para ellos, les provienen todo. Y pues si ya están adentro, bien nutridos, bien alimentados, suena, me decía alguna vez alguien, es un comparativo como una mujer con un bebé. Una placenta nutre a un bebé, le da de comer y todo y lo mantiene. Es como si tú tuvieras bebés de coli en la vía urinaria, porque están creciendo en su propia placenta creados por ellos, ¿no? Y ese es un comparativo muy raro, pero si se dan cuenta es la misma función que hacen, exactamente lo mismo. Y esas bacterias, la E. coli, es el que nos va a causar el 80% de la cistitis y la pielonefritis, sobre todo en los serogrupos O, de lo que es la E. coli. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando hacemos lo que son las reacciones febriles, ¿alguno las ha visto? ¿Alguien ha visto reacciones febriles o cómo se reportan? Ok, en las reacciones febriles, que ya no se usan, por cierto, vamos a ver que nos dicen, por ejemplo, típico O, típico K, típico P, o salmonela u otro. Típico O, ese es identificar el grupo como tal de coli. Y eso es lo que nos va a dar el diagnóstico de que tiene usted de coli, lo primero, ¿vale? Hay otras bacterias como Klebsiella, Proteus y Enterobacter que pueden llegar a causar bacterias, pero depende, a causar infección de vías urinarias, pero es a otro nivel, otro tipo de bacteria. Y a nivel de hospital cambian completamente lo que les decía. A nivel de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus beta-hemolítico, sobre todo en las pacientes embarazadas, y ese epidermidis en algunos que otros pacientes.
pero la más importante de todas siempre sigue siendo, como tal, E. coli, la más importante de las bacterias que causan infección de vías urinarias. La segunda como tal, Candida albicans, que es uno del reino fungi como tal. Entonces, chicos, a lo que voy con esto es, así es como se tiene que hacer un reporte como tal. Eso, presentar lo que es la fisiología como tal de las cosas, y eso es cómo se hace una fisiopatología, así. Tal vez no con los términos porque los estoy exponiendo, ¿no? Pero se dieron cuenta que manejo términos científicos, que manejo bibliografía. Esto es un libro que se llama Tanago y Smith, que nos maneja infección de vías urinarias, no es como las estadísticas porque son Estados Unidos, México no tiene estadística, somos un país muy pobre en estadística. Pero más o menos así es como tienen que reportar en físico todo lo que es la fisiopatología de cualquier enfermedad en cualquier trabajo científico. Siempre se reporta todo, inmunología, fisiología, todo como tal para poder llegar a un acuerdo común. ¿Sale, chicos? Ya vieron cómo se hace, si hay errores son puntos menos en la presentación en cuanto a fisiología e inmunología de la tesis. ¿Sale, chicos? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Incluso del tema. ¿Ninguna duda? Yo, doctor, sobre la pregunta que nos hizo, ¿cuál era? Acuérdate, te la voy a dar por esta vez. Eneuresis es el término para los niños que retienen infección de vías urinarias. Encopresis es para los niños que retienen las heces como tal, ¿sale? Acuérdate que depende más sobre todo en la infancia como tal. La primera infancia, sobre todo, en la transición en que el niño deja el pañal y empieza a ir al baño, es en ese momento en que tenemos más ese problemita de control esfínteres, sobre todo por los regaños todavía, por ejemplo, en la escuela, que no controlan y no te permiten ir, y en la casa que no te permiten ir, más que cuando la mamá está presente o algo más, y todos esos son trastornos de desarrollo, ¿vale? Es como tal de desarrollo, ¿no? Porque es para hacer el control sobre nuestra vida como tal. Y ya hay otros más extraños donde sí sucede esto, pero ya en otras patologías como estrés postraumático o una forma de autocastigarse, pero eso ya es entrar al terreno de la psicología como tal. Es sobre... Y aunque ustedes no lo crean, hay gente que lo tiene como fetiche. De hecho, es incontinencia funcional. Hay un síndrome que se llama síndrome de la vejiga tímida. Será inquieta. Hay uno que es síndrome de la vejiga inquieta. De la vejiga tímida es cuando retenemos, pero de la vejiga inquieta es cuando cada rato y por cualquier razón estamos yendo al baño. El más común es el segundo, de la vejiga inquieta, cuando nos causa problemitas para ir al baño. Eso es lo más común. El hecho, por ejemplo, de tomar Coca-Cola también causa muchísimas infecciones de vías urinarias. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué contiene la Coca-Cola que nos causa infección de vías urinarias? Aparte de la glucosa. Ácido fosfórico. La Coca-Cola tiene ácido fosfórico. Y aparte de que eso provoca osteoporosis a largo plazo y pérdida dental, también ayuda a eliminar los antígenos de la sangre. Entonces es muy común que un pacientito tenga infección de vías urinarias también por exceso de refrescos como tal. Que en nuestro medio es muy común. Incluso por ahí en alguna foto del día del médico salió alguien, no sé de qué grupo, tomando de una botella de 2 litros de coca. No puede ser. Salió la foto hasta que la publiqué. No puede ser. Ya ni modo. No sé quién era. Lo bueno es que estaba en el fondo y no se ve mucho, pero sí se llega a distinguir. Entonces, estamos buenos pregonando lo que no debemos hacer, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan del tema, chicos? ¿Ninguna? Entonces se podría decir que es casi seguro que el paciente fallezca en caso de que ya haya una colonización de la hipótesis. No siempre. Sí se puede tratar, pero ya son tratamientos muchísimo más severos todavía. Antes, uno de nuestros tratamientos más fuertes era manejar todo lo que era ceftriaxona, cefalexina y todos esos medicamentos como tal, las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Sin embargo, tanto los hemos usado para cualquier cosa, tanto que la misma OMS, eso lo pueden encontrar en cualquier página de la OMS, nos dice que para 2025 el 80% de la población a nivel mundial va a tener un cierto grado de resistencia a las cefalosporinas. Y se supone que para 2040 las cefalosporinas ya no nos van a servir.
Así que estamos en esas de que no sabemos con qué lo vamos a tratar, ¿verdad? Todavía estamos porque desgraciadamente se han usado para lo que no se deben las cefalosporinas. Pero sí, en esos casos se maneja ya a nivel hospitalario. De hecho, manejar cefalosporinas como tal es cuando tienes una infección que normalmente ya es de tipo hospitalario y manejas suero y lo internas y lo estás vigilando hasta que sale. Solamente manejas infección de vías urinarias en el hospital cuando llegas a ese grado que se llama urosepsis como tal. Menos todavía no la manejas. Pero que Dios nos agarre porque ya no sabemos ni con qué nos vamos a curar después. No sabemos. Ahorita hay mucha resistencia bacteriana para eso. Para 2050 se calcula que el 80% de los antibióticos que usamos ya no van a servir para nada. Así que yo me voy a morir, pero ustedes se van a quedar y que Dios nos agarre. Yo no sé cómo le van a hacer. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? Tema de la psicoterapia, queremos que lo llevamos nosotros es como una patología. Es fisiología respiratoria como tal. La vemos en la otra clase en físico, ¿saben, chicos? Es sobre lo que mencionó de la parte del riñón, la parte de la cicatrización que se forma por los mismos, la misma defensa del riñón hacia Escherichia coli. Usted dijo que pierde por completo el funcionamiento del riñón, ¿cierto? Ahí pues sería lo más lógico, hemodiálisis funcionaría, pero no, ya sería... Depende del grado como tal que estés teniendo como tal de la cicatrización renal, ¿sale, chicos? Depende. Si un pacientito empieza con cicatrización renal, normalmente lo que nosotros hacemos es dar 1, protectores renales para que el paciente esté bien. 2, los mapas. ¿Alguien sabe qué es mapa? Se llama manejo ambulatorio de presión arterial o MAP. Son fuertes que manejamos para tratar la presión arterial y verificar que todo esté bien. Lo tercero, los controles mensuales de glucosa para ver que no haya ningún problema. Los cultivos se hacen de orina para ver que no haya bacterias ahí. Si la cicatrización es pequeña, menor al 20 o algo así, todavía tu paciente tiene chance de sobrevivir porque el otro riñón lo salva. Pero si no, va a llegar un punto en que no se puede hacer eso. Y el riñón, desgraciadamente, no sé si ustedes han o llevaron fisiología renal, cuando un riñón tiene insuficiencia, no se queda nada más ahí. El riñón es como una esponjita por dentro. Si lo vieran, es todo como si tuviera hecho una esponjita, ¿sale? Todo lo que es el parénquima renal envuelve la corteza renal y esa médula es como una esponjita. Toda la pirámide del Malpighi ni siquiera se ven como tal en los libros, es una esponjita. Si nuestro riñón no tiene esa función de eliminar nutrientes, por así decirlo, los desechos como tal, si no sirve para lo que está diseñado, el riñón desgraciadamente con el paso del tiempo se va cogiendo, se hace chiquito. Entonces, eso va a llevar a que tu paciente desarrolle una insuficiencia renal y a veces ya ni la diálisis te salva, ni las hemodiálisis, ni nada te va a salvar. Pero todo depende del grado que deje avanzar un paciente sus enfermedades como tal. Y desde una infección de vías urinarias te puede llevar a una insuficiencia renal muy fea. Y sí ha pasado. Así a rápido, modo grosso, les voy a contar un paciente que tuve. Muchacho de 19 años cuando empezó a trabajar en cierta empresa allá en Tehuacán cargando bultos. Uno, imagínense la carga que llevamos al hacer cargador, ¿no? Llevan cargando y en la mañana estudiaban y en la tarde trabajaban y siempre fue así. ¿Qué tenía? Muchísimo dolor de cabeza, muchísima cefalea, muchísima lumbalgia y veía lucecitas. Todo lo que son fosfenos los empezaba a ver. Los ignoró. Dieta durante ese tiempo, aproximadamente 1,5 litros de Coca-Cola a la semana, más o menos. A los 22 años llega al IMSS porque presentó una crisis, una emergencia hipertensiva, ya no crisis, una emergencia, 225/190 de presión arterial, con una hospitalización de urgencia y un coma inducido por un derrame cerebral. Entra a urgencias, se hospitaliza, se estabiliza, se manda a piso al paciente con todas las complicaciones que tiene. Insuficiencia renal grado 3C, ya ni para diálisis, ni para hemodiálisis, ya nada más prácticamente esperar el tiempo que le quedaba de vida cuando tenía 28 años, ya cuando creo que tenía 28, 25, 9, 6, 15, 5 años fue de desarrollo como tal, esperar lo que es tiempo como tal. Factores que contribuyeron a que sí murió el muchacho como tal: 1, el cargar pesado, tanto tiempo que estuvo cargando pesado. 2, el que tenía solamente en 8 horas de trabajo un solo permiso para ir al baño, el que debió aprovechar estrictamente muy bien para no desperdiciarlo.
el exceso como tal de los refrescos azucarados que estuvo manejando, el hecho de ignorar los síntomas de que ya estaba desarrollando un trastorno hipertensivo a partir de la retención urinaria, desarrolló una insuficiencia renal ya terminal como tal. Entonces, algo tan pequeño sí te puede llevar a derivar en algo extremadamente grave, pero por eso es muy importante diagnosticar a tiempo. Yo creo que todos alguna vez hemos ido al médico, pero a veces vamos, por ejemplo, por una simple gripa y no nos revisan ni siquiera a nivel de la espalda, ¿no? Te revisan la garganta y el que sigue. Si nos sentamos un segundo a revisar completamente exploración renal y mínimo hacemos maniobras de Giordano porque hay más para infección de vías urinarias, pero mínimo la hacemos, podemos empezar a encontrar algunos pacientes que vienen por una cosa y salen con otra completamente diferente, pero no lo hacemos, y en eso recae también la ética médica, es decir, que pudimos haber hecho algo pero no lo hicimos porque teníamos 15 minutos o porque nos estaban esperando afuera del consultorio, queríamos comer o X. Pero acuérdense que todo lo que diagnostiquemos, por eso es un médico de primer contacto todos nosotros, puede salvarle la vida a alguien al final de cuentas, con algo tan simple como es saber identificar perfectamente una infección de vías urinarias. Y yo creo que todos en algún momento de la vida los hemos cursado y no son nada agradables de cursar. ¿Alguna duda que tengan? Si eso es fatal para un paciente normal, técnicamente es ya terminal para un paciente que presenta agenesia renal, ¿no? Exactamente, de hecho con agenesia renal no vives mucho, vives muy poquito, son días que vives. Normalmente hay condiciones también que te generan predisposición a infección de vías urinarias. A veces hay atresia renal como tal, de alguno de los dos riñones, ahí sí es atresia. A veces hay riñones en herradura como tal, están unidos completamente los dos riñones y eso no significa que funcionen mejor, ¿no? Si están unidos. Hay pacientes que tienen incluso doble sistema colector urinario, es una tendencia genética, imagínate, todo el tiempo están con infecciones de vías urinarias muy fuertes. Entonces también lo genético te lleva como tal a estar con infecciones constantes de vías urinarias. El paciente que no controla su glucosa, que no controla su presión arterial, todo el tiempo tienes infecciones de vías urinarias. Necesitaría una nutrición estricta y chequeos médicos Exacto, constantes. por eso ahora sí que el licenciado en nutrición tiene una especialidad en nutrición renal. No sé si sabían que existe la especialidad en nutrición renal, que es especial para los pacientes que tienen problemitas de ese tipo. Se calcula en base a peso, en base a talla, en base a medicamentos y todo. Por eso cuando nosotros manejamos un paciente con hipertensión arterial, no empezamos directamente con algún medicamento tan agresivo. Empezamos con IECAS y vamos subiendo de nivel poco a poco, de acuerdo a las escalas que nos maneja la Sociedad Americana del Corazón. Y empezamos con 1, luego 2, luego 3, 4, y hasta que le decimos, sabe que ya no puedo, ya hasta ahí llegué. Y a veces tenemos que derivar con cardiólogo. Y siempre que manejemos un paciente, siempre diabético o renal, aunque se enoje, aunque haga berrinche y aunque no quiera, obligatoriamente cada 6 meses o cada año a nuestra consideración ultrasonidos renales, siempre, de preferencia siempre pídanlos, aunque les digan locos, aunque les digan que exageran o están contubernos, porque se van a dar cuenta que encuentran cosas que normalmente, por decir, ay, va bien, sígale, no, hay cosas que no vemos. Se puede detectar a tiempo con todo. Exactamente, hay cosas que podemos detectar, al igual que, no va al tema, pero igual el electrocardiograma anual se les tiene que pedir. O sea, enfermarse de algo crónico degenerativo cuesta dinero, mucho. Entonces, pueden salvarle la vida a alguien, pero también tienen que conocer completamente quién es su enemigo y cómo atacarlo. Si no conocemos esa parte, no podemos atacar. Y no vayan a ser de esos que por una infección de vías urinarias, imagínense, a nivel renal, hay fármacos que se eliminan a nivel renal y me mandan, no sé, ¿quién me mandó apenas? Levofloxacino de 750 que viene para ser intravenoso por 10 días. Imagínense la carga renal que provocó la cicatriz renal que está llevando a futuro eso. Entonces tienen muchísimo que estudiar porque veo que la mayoría se quedaron igual. Tienen muchísimo que estudiar. Esto es básico y se ve en primer año de la carrera como tal. Entonces, sí hay mucho que estudiar. Bastante. Y esa es la parte que tienen que presentar ustedes en su tesis como tal. ¿Saben? ¿Alguna otra duda que tengan? Ok. Ya hicimos el programa de actividades, que por cierto no me entregaron. Y lo que vamos a hacer ahora es el organigrama.